Bueno, muchachos, entonces hoy vamos a terminar el tema que habíamos comentado. Vamos a hablar también sobre las proteínas de esto que ya llamamos pues la membrana plasmática. Algunas características pues por supuesto son vitales y tienen que ver con la estructura conformacional de las proteínas. Mencioné que existían tres grandes tipos, ¿no? Las que estaban ancladas, las que eran periféricas, ¿sí? Y por último, las que son integrales. Entonces, pues mostramos algunas de ellas, ¿no? Estas son de pronto las más importantes en cuanto a funcionamiento, a lo que permite pues que tengamos nosotros algo diferente entre el exterior y el interior, a que tengamos flujo, ¿sí? Y es saber pues que existen proteínas de este tipo transmembranales. Y bueno, algunas características sobre los niveles de conformación, primario, secundario, terciario y cuaternario. Estos son, ya los comenté en un momento determinado, estos son tipos de fuerzas que son básicamente no covalentes, es decir, que son fuerzas no continuas, son fuerzas no fuertes, por así decirlo, mientras que estas que están acá, sí, son fuerzas muy fuertes porque son enlaces covalentes. Y esto es importante porque la forma en que funcionan las proteínas, sobre todo en el nivel terciario y en el cuaternario, depende de la interacción momentánea. Ojo con todo este cuento. Y si depende de la interacción momentánea, ¿sí? Entonces, pues la idea es que entendamos cómo podemos lograr que las proteínas, tanto en nivel terciario como cuaternario, a través de enlaces no covalentes o de fuerzas débiles, puedan literalmente tener algún tipo de función con los sustratos o con las moléculas que ya reconoce. ¿Listo? Bueno, entonces, con base en esto, pues es súper importante. Denme un segundito. Ok, entonces, pues la idea, por supuesto, es, bueno, retornamos. Eh, las cuatro estructuras, pues son los cuatro tipos de conformaciones, son las estructuras que le permiten a uno saber, ¿sí? Que las distintas funciones que se logran hacer con base en las proteínas tienen que ver completamente, ¿vale? Con la forma, ¿sí? Eh, en que la proteína se dispone, sobre todo la proteína cuando se dispone dentro de la membrana celular. Y eso depende enteramente de cómo ella interaccione con su medio. Para interaccionar con su medio, pues necesita, entre otras cosas, reconocer el tipo de polaridad o el tipo de enlace que logre crear, y esto es importante desde el punto de vista de la no polaridad, con base en lo que ustedes saben que tienen que reconocer cuando vean entonces la conformación, ¿sí? Del grupo lateral, básicamente. Y ese grupo lateral, pues que aparece aquí, es el grupo que le permite, ¿sí? A la proteína, a ese aminoácido, esa proteína interaccionar con el medio, ¿sí o no? Entonces no polares, polares, eléctricamente cargados, que son muy polares. Y bueno, ¿por qué ha sido esto importante? Pues porque uno puede llegar a entender que lo que tenga contacto con el medio externo o con el medio interno, pero que sea acuoso, pues va a buscar tener siempre tipos de grupos funcionales que atraigan el agua, mientras que lo que se encuentra en el interior, pues evidentemente no va a ser así, y muy posiblemente estas áreas, las áreas interiores, pues van a ser de características no atractivas para el agua. Cuando hablamos entonces de este tipo de atracción, hablamos de atracción o de interacción mejor, como ya les he contado, de tipo hidrofóbico. Y cuando hablamos de la interacción con la parte acuosa, pues hablamos de interacción de tipo hidrofílico. ¿Listo? Que es muy importante. Bueno, listo. Entonces, ya les había mostrado también esto, ¿sí? Este es muy bueno manejarlo porque pues le está contando a uno eh, hacia dónde va, por así decirlo, la polaridad. Ya lo contamos y pues esos son ejemplos clásicos. Glicinas, por ejemplo, no tienen polaridad.
y las cisteínas empiezan un poquito, las alaninas, a aumentar esos grados de polaridad con base en la constitución de ese grupo lateral, ¿vale? Y algunos de esos aminoácidos, como la tirosina, la serina o la histidina, pues sí tienen características polares, pero en general lo que esté en este segmento atravesando la membrana es de característica polar, ¿vale? Bueno, entonces con base en esto mostramos también que es imprescindible para las proteínas poder entender que se genera entre el grupo carboxilo y el grupo amino de dos aminoácidos una interacción que se llama condensación, y esa interacción de condensación nos genera, ¿sí?, una molécula de agua, y esa molécula de agua, a propósito, pues surge de poder generar un enlace entre este nitrógeno y este carbono. Entonces nos queda al final, este es nuestro enlace peptídico. Uy, sorry, no sé por qué está tan grueso esto. ¿Sí? Y yo voy a borrar esto. Este enlace, ¿sí? Y ya con base en eso sabemos pues que a pesar de que no es muy flexible el enlace, pues permite al menos las rotaciones importantes que la proteína puede hacer. Aquí se ve pues mucho mejor, aquí está el carbono y aquí está el nitrógeno, para poder entender el enlace peptídico. Es muy importante que sepan qué es un enlace, o que recuerden qué es un enlace y entre qué y qué se da ese enlace. Esta es para mostrar entonces que existe cada 3.4, casi cada 4 aminoácidos, ¿no? Cada 3.4 residuos de aminoácidos se encuentra un enlace de tipo hidrógeno en una hélice alfa, y lo mismo ocurre, ¿sí?, pero no cada 3.4, sino de forma paralela, los enlaces de hidrógeno, como lo pueden ver aquí, cuando se encuentran en estructura paralela. Tanto la estructura alfa como la paralela, es decir, tanto esta estructura como esta estructura, son secundarias. Y son importantes porque las combinaciones de las dos en últimas son las que crean, ¿sí?, lo que son las proteínas funcionales. ¿Qué fuerzas no hay aquí que deberían de existir y que van a existir en las estructuras terciarias? Más fuerzas de tipo no covalente. ¿Cuál es la única fuerza que hay aquí, sí, que es imprescindible para que esto funcione? Pues ya lo acabamos de contar una y otra vez, y es esta fuerza, la interacción del enlace de hidrógeno. Bueno, algunos tipos de ejemplos de las estructuras o las formas que forman a propósito las hélices alfa y las hojas plegadas beta, y como ya lo conté también, los tipos de interacciones que se dan, sobre todo para la estructura terciaria y cuaternaria. Las estructuras terciarias y cuaternarias, que aparentemente se ven muy desordenadas, aparentemente, porque no están desordenadas para nada, son las estructuras de más baja conformación. Es donde la proteína, para existir, no tiene que hacer gasto energético, por así decirlo. Entonces, esto que uno ve como si fuera algo caótico es todo lo contrario. Es la forma más organizada que ella ha podido lograr. Es buenísimo, absolutamente buenísimo poder entender eso, ¿no? Poder entender que nuestras proteínas requieren esos cambios conformacionales muy bajos de energía. Y por aquí entonces, a propósito, vemos, ¿sí?, proteínas como canales iónicos, como transportadores, ¿sí?, que hacen cambios conformacionales para dejar entrar, salir cosas, como receptores, o como enzimas que pueden catalizar funciones y se encuentran ahí directamente en la membrana, o proteínas de unión que permiten pues que proteínas como el citoesqueleto, por ejemplo, ¿sí?, se sostenga. Y esto es pues imprescindible porque sin esto no hay funcionamiento celular. Proteínas de identificación, como los complejos mayores de histocompatibilidad, que permiten que los tejidos se reconozcan entre sí. Y entonces entramos ahora a lo que significa transporte. Y este transporte que ustedes están viendo aquí en este momento, pues es un transporte donde se asume, ¿sí?, o una sola dirección, y esa sola dirección puede tener uno o dos, ¿sí?, sustratos que mover, o el transporte de tipo antiporte, donde también se puede mover, donde no, normalmente se suman dos, ¿sí?, sustratos, pero los dos van en direcciones contrarias. Siempre lo que vaya en dirección contraria a la naturaleza misma del movimiento de las partículas, pues requiere energía. O sea que donde yo vea antiporte, yo sé
que tengo que estar haciendo un gasto de energía. ¿Listo? Entonces hago un rompimiento aquí y yo sé que tengo que llegar, ¿sí?, a esto, y que el hecho de que yo esté liberando esa energía, pues evidentemente me permite a mí acoplarla a otro tipo de reacciones. Entonces, vemos algunos ejemplos clásicos sobre velocidad de transporte. Eh, por ejemplo, los canales iónicos son las proteínas de membrana tal vez donde la velocidad es mucho mayor, hasta 100 millones de iones por segundo, o los transportadores, pues que pueden llegar a 10.000 moléculas por segundo, son muy eficientes. Evidente, es mucho más eficiente el canal iónico, ¿sí? Y las bombas que trabajan en contra de los gradientes, pues pueden llegar a mover hasta 1.000 iones por segundo. Entonces, ¿cómo hace una célula para mantener esa tendencia al equilibrio tan importante? Pues sencillamente lo que ya les conté, no se olviden, ADN va a ARN y esto va a proteína. Entonces yo logro que se expresen más genes que hacen mayor cantidad de proteínas de este tipo. Y eso es importante porque eso permite ese estado estacionario, ¿sí?, donde están entrando una tonelada, una gran cantidad de iones, y a pesar de que yo estoy sacando pocos comparado con los que están entrando, ¿sí?, creo un flujo. Por tanto, aquí vemos un uniporte entrando en dirección, ¿sí?, de donde hay más, la base del triángulo es más concentración, donde hay menos, o el simporte a propósito, ¿sí?, que puede estar aprovechándose de que hay más concentración del rojo en este ejemplo que adentro, y a pesar de que hay más concentración del negro adentro que afuera, el negro entra porque se lo permite el gradiente de la molécula roja, lo que llamaríamos un transporte activo, ¿sí?, secundario. Y está el antiporte, aquí hay un error porque pues aquí yo me estoy yendo en contra del gradiente, ¿sí? Así que esta se tendría que ser de esta forma para que cuando él entre también entre en contra del gradiente. Los antiportes siempre asumen cargas contrarias, siempre asumen diferencias en las concentraciones y siempre tienen que, ¿sí?, pues básicamente utilizar energía. Se nota que entonces la membrana plasmática, ¿sí?, pues mantiene unas diferencias de carga enormes, ¿no? Miren la milimolaridad en concentración del cloro, 117/3, es una cifra muy, muy grande la diferencia, ¿sí? O 0,1, ¿sí?, de ATP micromolar a un milimolar de ATP en el interior. Entonces, como se dan cuenta, estas proteínas como las bombas o los canales iónicos o transportadores que dejen entrar o intercambiar o las porinas, siempre están generando o siempre están trabajando algo que se llama un desbalance iónico. Hay muchas formas de decir esto: desbalance iónico o estado estacionario o desequilibrio químico. Es muy fácil recordar cualquiera de las tres porque todas parecen como si fueran una contradicción y no lo son. Por eso les puse, no sé si alguien me escribió, creo que alguien me escribió, preguntándome lo del capítulo, ¿sí?, 3 de Karp, que es muy importante para que lo entiendan y para que lo puedan ver. Esto es lo que genera la vida. Por eso es que decimos que todas las células vivas tienen y establecen ese potencial de membrana. Es decir, si no hay potencial, si no hay diferencia, ¿sí?, no hay flujo. Y si no hay flujo, sencillo, no hay vida. Las moléculas pues pueden permeabilizarse, pueden entrar, y estas pues tienen un nivel bajísimo. Esto es como si fuera, para que ustedes lo sepan, 1, ¿sí?, sobre 10 a la 12. Entonces estos niveles son extremadamente bajos, son números bajísimos de permeabilidad comparados con las otras moléculas como el glicerol, la urea o la glucosa, que también son bajas, pero no tan bajas. Y esto quiere decir que el principal estamento, la principal característica que la membrana reconoce es la carga. Y bueno, también explica por qué al interior siempre mantiene negativa la membrana, a pesar de que en este caso, con esta tabla, solamente el cloro se encuentra al interior. ¿Listo? Y es muy llamativo porque a propósito está mucho menos concentrado de lo que está afuera. Y es el único anión, de resto todos son cationes. Y sin embargo la célula, de nuevo, miren la aparente contradicción,
tiene la tendencia a permanecer negativa por dentro. ¿Por qué es importante contar estos detalles? Pues porque adentro también hay moléculas con carga y por eso vemos entonces este tipo de moléculas, fosfatos, carbonatos, que tienen carga negativa y no son átomos, como lo son estos dos. Y esto hace entonces que nuestras células puedan y de verdad mantengan la tendencia completa, ¿sí?, a permanecer negativas por dentro. Entonces, cuando nosotros no necesitamos energía y fluimos en una sola dirección, hablamos de que puede haber entonces un tipo de transporte pasivo. Y dentro de los transportes pasivos, el único que no necesita proteínas como un medio adicional, ¿sí?, extra de ayuda, es la difusión simple y se basa en que las moléculas deben de ser muy pequeñas y apolares. El resto de las moléculas pueden ser, ¿sí?, más grandes, ¿vale?, y pueden tener carga, pero ya pues las membranas se encargan de hacer la selección utilizando proteínas. Si yo quiero hablar entonces de que hay transporte activo, impajaritablemente, como se dice, debemos de entonces incluir el aspecto energético. Y lo que vemos es lo que mostrábamos en los triángulos. Vemos entonces que en este caso estoy sacando este cuadradito verde, esa molécula verde que se encuentra pues mucho más concentrada afuera, por lo que tengo que normalmente imprimir energía. Los canales iónicos pues permanecen casi siempre cerrados hasta que se entiende que hay un estímulo y el estímulo entonces permite que se abra el canal y se active esta zona. Esta zona, a propósito, no es una zona que permite el paso del agua, ¿sí?, pero se le conoce como poro acuoso. Y es poro acuoso porque las cargas que asumen los diferentes grupos laterales de los diferentes aminoácidos de esta parte de la proteína pues tienen normalmente, ¿sí?, asociados grupos radicales cargados. Bueno, estoy poniendo ahí más y menos, ¿no? Y eso crea este ambiente, de nuevo, que se le llama ambiente acuoso, aunque por aquí no pase el agua. Un ejemplo clásico es este, donde se ve pues la estructura del canal, ¿sí? Y pues vemos ahí que efectivamente pasa el ion potasio, y es muy llamativo, ¿no?, porque el potasio pues es más grande que el sodio, ¿sí?, y siendo más grande que el sodio no pasa. Y no pasa es porque la forma que tiene el ion coincide perfectamente con la atracción que le hacen negativa a los oxígenos de los carbonos carbonilos de los aminoácidos que hay aquí, ¿sí?, y solamente dejan que se arme un canal único para él, por el tamaño de él. Es decir, que si el otro ion también es un catión, pero es más pequeñito, ¿sí?, va a tender a irse contra cualquiera de estos lados, pero no va a pasar. Y de ahí la importancia suprema de la especificidad del canal. Hay canales que se median por voltaje y eso quiere decir que entienden la estructura de moléculas que cambian, ¿sí?, y que permite la conformación de la proteína, y eso permite que se pueda abrir, pues, o se pueda cerrar, ¿sí?, y eso es importante. Nosotros en general usamos muchas proteínas de tipo transmembranal conocidas como transportadores. Y en estas entonces se reconoce la estructura del soluto y ella permanece en constante cambio reconociendo un solo tipo de soluto. Son altamente específicos los transportadores. Y lo que estamos viendo aquí en este caso pues tiene que ver con una especie de transporte, por así decirlo, de tipo único, y es transporte pasivo, es lo que quería contarles, porque tengo mayor concentración adentro que afuera, y pues vemos entonces el flujo, ¿sí?, dado que se entiende esto. Y esto pues también tenía que ver con que si tenemos cargas en el interior atraigo mayor cantidad de cargas opuestas y por lo tanto el flujo, este grosor quiere decir eso, el flujo del gradiente es mayor a si yo fuera a entrar y lo que estuviera adentro pues tuviera carga similar. ¿Listo? Es muy importante. O si no hay carga, pues miren que no entra tampoco mucho. Es decir, es mucho mejor, pero muchísimo mejor que haya carga negativa y que yo tenga carga contraria a esa carga para poder entrar.
Por eso hablamos de que existe uniporte, simporte y antiporte. Y los dos, o sea, lo que son, por ejemplo, simporte y antiporte, se refieren a transporte acoplado porque tengo más de una molécula interactuando. Mientras que en uniporte solamente reconozco una. Estos dos, a su vez, no están haciendo trabajo realmente porque estamos yendo a favor del gradiente. Pero este que se encuentra aquí sí lo está haciendo. Y estamos sacando, ¿sí?, en contra del gradiente cualquiera de las dos moléculas. Entonces me cuesta. Cuando digo que me cuesta es con energía. Ejemplo típico de este, usar por ejemplo transportadores de glucosa, pero aprovecharse de que el sodio le encanta entrar a nuestras células. Entonces como hay más sodio afuera que adentro, ¿sí?, yo me aprovecho, yo molécula de glucosa me aprovecho y puedo pasar. Y eso que estoy más concentrado acá adentro. Entonces por eso se llama transporte activo, ¿sí?, secundario. Y el transporte activo secundario realmente no usa energía, pero es activo porque me estoy aprovechando del gradiente de un átomo o de un ion o de una molécula que sí se encuentra con carga y que se encuentra más concentrado adentro que afuera. ¿Vale? Ejemplos clásicos estos, nuestro intestino delgado, que es una maravilla de estructura. Estas son las células del intestino delgado, se llaman enterocitos. Y miren, pues básicamente lo que se está haciendo acá es que llega, pues, por así decirlo, la comida a través del lumen intestinal, la luz del intestino, ¿sí?, es una estructura cilíndrica. Y entonces aprovechamos este transportador que acabamos de mostrar, metemos sodio y metemos glucosa. La glucosa se concentra en el interior y busca la célula del intestino delgado exportarla. Usa transportadores como el GLUT2, ya no deja salir sodio, solamente glucosa. Y para regular una entrada prominente y grande de sodio, entonces saca sodio en contra del gradiente. Y eso permite a su vez que entre potasio en contra del gradiente, pero a expensas de gasto energético, como ya lo contamos. ¿Listo? Hay más formas de estimular a las proteínas de membrana, como por ejemplo la luz, ¿sí?, que permite entonces que yo salga en contra del gradiente de algunas proteínas, por ejemplo animales o vegetales, ¿sí?, y pueda mover el sustrato, ¿sí? O, por ejemplo, una clásica de las bacterias. Este fue uno de los ejemplos que quiero que trabajemos a propósito del Curacloud sobre resistencia bacteriana, y es cómo se expulsa un antibiótico. Y ellas tienen proteínas especializadas, ¿no?, que hacen esto en contra del gradiente, son capaces de hidrolizar moléculas y lo sacan. Esta es una bomba, se llama bomba de ATP, una ATP, y esta bomba permite que yo saque, ¿sí?, este sustrato cuando se encuentra altamente concentrado, obviamente entre comillas, pues quemando energía. Este es un transportador, ¿sí?, acoplado en contra de los gradientes, utiliza energía, por lo tanto es transporte activo, y pues ven que va en direcciones contrarias cada uno de ellos. Las bombas son muy importantes, las bombas como por ejemplo la bomba de calcio en el sarcómero, en el tejido muscular, es muy elegante. Miren que tiene un dominio, ¿se acuerdan de la proteína saludo? El dominio era el brazo y el motivo eran los dedos. Este dominio permanece separado, y cuando el ATP se pega a una parte de la proteína que se llama dominio de un nucleótido, es decir, el ATP, entonces este dominio, que se llama dominio de la fosforilación, se une al dominio N, que es el del nucleótido, y este que está acá es como una especie de disparador. Entonces apenas se pega el ATP, se unen las tres y se hidroliza. De nuevo, ATP produce, ¿sí?, ADP más PI. Y al hidrolizarse se activa toda la proteína con ese fosfato, se le pega ese fosfato a un ácido aspartico que hay ahí y se cierra el canal, mira, que estaba aquí abierto. Y entonces puede pasar directamente el calcio. Y con el calcio se pueden mover las bandas del sarcómero y entonces tenemos movimiento. Es una maravilla. La otra clásica es la bomba de sodio-potasio, que es la más conocida de todas, y pues entiende la estructura del sodio, ¿sí?, porque entonces deja sacar 3 sodios, permite la entrada de 2 potasios, y ambos, como se pueden dar cuenta, pues en contra del gradiente. Para eso lo que hace la proteína es que reconoce el sodio, ¿sí?, que va a sacar, y se acomoda a la estructura que él tiene, y mientras tanto, para hacer eso, pues básicamente incorpora un ATP
hidroliza esa molécula, libera energía, ¿vale? Y cuando ya se ha producido la salida del sodio, ella hace un cambio conformacional, ahora reconoce el potasio, ¿sí? Y el potasio va a entrar. Cuando el potasio entra y se acomoda, que tiene una estructura diferente al sodio, entonces ella ese fosfato activador lo libera. Y cuando lo libera, ella por milisegundos queda solamente con el potasio, esperando a que se dé otra vez el estímulo para ella sacar, ¿sí?, el sodio que se encontraba muy concentrado y permitir que ese potasio entonces ahora pueda entrar en contra del gradiente porque hay más potasio adentro que afuera. ¿Listo? Estas son como las principales, pues, proteínas, o sea, las principales estructuras de las proteínas que permiten mucho del funcionamiento celular. ¿Sí? Aquí tenemos, estas son las proteínas, estas son proteínas transmembranales, estas son proteínas periféricas, estas son proteínas ancladas, ¿vale? Y se anclan utilizando de nuevo tipos especiales de ácidos grasos que son supremamente fuertes a través de enlaces de tipo covalente muy fuertes con la membrana. Como lo contamos, el ejemplo clásico que vimos fue el de los grupos sanguíneos, donde pues los diferentes grupos como el O, el A, el AB o el B dependen, ¿sí?, dependen de carbohidratos, ¿sí? Y estos carbohidratos, que serían estos que se encuentran por acá, pues son los que le permiten a las proteínas ese reconocimiento de tipo sanguíneo. ¿Qué es lo que me importa? Que tenga una proteína cuaternaria estabilizada por enlaces débiles y que para que se estabilice la parte cuaternaria lo hago a través de puentes disulfuro. Esta gráfica es chévere, ¿no? Si se dan cuenta, en el interior del citoplasma de la célula, el glóbulo rojo, los grupos funcionales, un grupo funcional, el sulfidrilo, ¿sí?, se encuentra de forma reducida, es decir, se encuentra con su hidrógeno, pero si está afuera, ya ha formado el enlace, ¿sí?, fosfodiéster, y entonces ha liberado un H2, ¿vale? Y eso es importante porque afuera yo necesito una estructura de mayor fuerza en sostén, más que adentro, ¿vale? Y esto de nuevo es importante. El ambiente de afuera es un ambiente oxidante y este ambiente de adentro es un ambiente, ¿sí?, reductor. Entonces aquí esa parte de la bioquímica o de la química se vuelve vitalísima. Bueno, entonces nuestras células pues básicamente son unas estructuras que dependen de la membrana y esa membrana pues es la más importante de todas las estructuras que se ciñen. Pensé que esto se movía. Miraba y comía mejor que esto se movía. No sé por qué no se mueve. Ay, qué pereza. Bueno, aquí hay un videito que ya lo vimos, ¿no? Donde la membrana pues fluctúa, pero pues es muy interesante. Y por último, antes de que hablemos sobre neurona, que también voy a grabar esta clase, pues les cuento, existen proteínas que no permiten el paso en el sentido de que no crean transporte, pero crean uniones y gracias a ellas los tejidos existen. De nuevo, aquí estamos viendo, ¿sí?, células del intestino y vemos entonces que esta célula y esta célula se sostienen por estos tipos de proteínas. Cuando hablamos de adhesión entre célula y célula, hablamos de varios tipos entre ellas, ¿sí? Hablamos de uniones, se llaman uniones oclusivas, cierran la membrana con la otra célula de una forma muy dura. Hablamos de uniones adherentes y conectamos citoesqueleto, que lo ven en rojo, con proteínas de unión, de desmosomas, donde conectamos, ¿sí?, proteínas de unión con citoesqueleto, esto es filamento intermedio, y hablamos de estas proteínas también son integrales. Estas proteínas tienen unas características súper llamativas, porque pegan las dos membranas, son de adhesión, son estructurales de adhesión, pero sí permiten que haya flujo de moléculas pequeñas o de átomos, de iones. Cuando pegamos una célula, la pegamos literalmente, la membrana, con el espacio que la rodea, que no es célula, que es la matriz extracelular. Aquí está, la primera capa de la matriz se llama lámina basal. Usamos también proteínas. Y entonces usamos cosas como si fueran, por ejemplo,
lo que están viendo ustedes allá. Estas son proteínas de la membrana basal, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, colágeno, y estas que aparecen aquí son integrinas. Entonces las células literalmente se aferran, ¿sí? Entre ellas y el ambiente que las rodea, que aquí está pintado de amarillo, para sostenerse. Hay más proteínas de adhesión, las caderinas, las proteínas que son como si fueran inmunoglobulinas, selectinas, bueno, las integrinas que acabamos de ver, que permiten también tipos particulares de adhesión. Pero los más importantes son adhesión célula a célula y adhesión, ¿sí? Célula a la matriz extracelular. ¿Listo? Es súper interesante este panorama, ¿vale? Y pues vamos a hablar posteriormente entonces sobre la neurona, si les parece. Veamos.